Mi nombre es Francisco Paz, experto en formación y evaluación de conductores y conductoras en AT Academia del Transportista. En nuestro canal, AT Academia del Transportista, encontrarás vídeos, consejos, tutoriales e información actualizada de todo lo que acontece en el sector del transporte, la logística y la seguridad vial laboral. ¡Comenzamos! Los Incoterms podemos clasificarlos en base a tres criterios que son: 1. El tipo de transporte, 2. El pago del transporte principal y 3. La transmisión del riesgo de transporte. En relación al pago del transporte principal, se refiere cuando intervienen varios modos de transporte. Entonces, el transporte principal va referido al transporte entre el país de origen y el país de destino y puede correr a cargo del vendedor o del comprador. En la tercera clasificación, cuando hablamos de la transmisión del riesgo de transporte, si era en origen o en destino, vamos a ver los diferentes Incoterms, vamos a ver en función de qué tipo de transporte puede ser utilizado, quién es el que paga el transporte principal y en qué lugar se produce la transmisión del riesgo de transporte entre comprador y vendedor. Empezamos por el primero, EXW Ex Works, en fábrica. Esto es lo más ventajoso para el vendedor, pues el comprador acude a sus instalaciones para hacerse cargo de la mercancía. Tipo de transporte, polivalente, pago del transporte principal lo efectúa el comprador y la transmisión del riesgo es en origen. FCA, Free Carrier, franco transportista. El comprador elige el lugar de entrega de mercancía, se puede utilizar en todo tipo de transporte, es polivalente, el pago del transporte principal lo efectúa el comprador y la transmisión del riesgo de transporte se efectúa en origen. CPT, Carried Paid To, transporte pagado hasta, polivalente, vendedor, origen. CIP, Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguros pagados hasta, tipo de transporte polivalente, pago del transporte principal vendedor y transmisión del riesgo de transporte en origen. DAP, Delivery at Place, entregado en lugar, tipo de transporte polivalente, pago por el transporte principal por el vendedor y la transmisión del riesgo del transporte es en destino. DPU, Delivery at Place and Load, entregada en lugar y descargada, polivalente, vendedor, destino. DDP, Delivery Duty Paid, entregado derechos pagados, tipo de transporte polivalente, pago del transporte principal, vendedor, transmisión del riesgo de transporte en destino. Free Along the Ship, franco al costado del buque, marítimo o por vía navegable interior, el pago del transporte por el comprador y la transmisión del riesgo se efectúa en origen. Free On Board, franco a bordo, el vendedor debe cargar las mercancías en el lugar escogido por el comprador, marítimo o por vía navegable interior, pago el transporte por el comprador y la transmisión del riesgo se efectúa en origen. CFR, Cost and Freight, coste y flete, marítimo o por vía navegable, vendedor, origen. Y por último, CIF, Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete, tipo de transporte marítimo o por vía navegable interior, pago del transporte por el vendedor y la transmisión del riesgo se efectúa en origen. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos contar, pero si tienes alguna duda, aún tienes una opción y es hacer la consulta a través de nuestro canal. Si no lo has hecho, recuerda, suscríbete. Es la mejor forma de estar actualizado de todo lo que acontece en el sector. Te esperamos.